Ojo, como nota, tienen que saber que el análisis dimensional, vamos a usar esas letras, pues, ¿no? Estas letras de acá, un momento, de dimensión, la L, la M, la T, teta, N, J, I, ¿ya? Solamente eso. Es un álgebra básica, vas a usar división, multiplicación, potenciación, radicación, etcétera, pero no vas a usar suma ni resta, ¿ya? Eso es lo que le diferencia del álgebra. Usas como un álgebra normal, pero eso no vas a usar. La segunda que nos dice, todos ven acá la velocidad con su fórmula. A ver si en el chat lo escriben o alguien active su micro y me responde. Sí, profesor, normal escuchamos. Sí, profesor. Correcto. Entonces seguimos. Ahora ya estamos yendo ya en sí al tema, ¿no? Esta es la fórmula de la velocidad, que normalmente es distancia entre tiempo. Entonces, para hacer un análisis dimensional, nosotros tenemos que dibujar un corchete. Digo, una llavecita, ¿no? No, un corchete, claro. Y vas a poner ahí velocidad. Cierras el corchete, igualas. Ahora, la distancia es un espacio, ¿ya? Cuando tú dibujes el corchete, vas a poner la letra E. ¿Qué quiere decir? Que vas a hacer el análisis dimensional de la distancia. Y el tiempo también lo vas a poner entre corchete, pero dimensionalmente, ¿qué era el tiempo? ¿Qué letra tenía? Tiene una letra T, ¿no? Entonces vamos a poner E es longitud, o sea, la distancia, y T es el tiempo. Ponemos una T mayúscula. Y eso es todo. Ahora, lo segundo que te dice es que el análisis dimensional no te permite que tú tengas una fracción y tampoco una división. Entonces, ¿qué haces? Simple. Cambias el orden. L está arriba, no tiene ningún problema. Ahora la T, a ver, vamos a admitir. Ya. Y T, a ver, un ratito, están uniéndose, vamos a admitir. Ya. Entonces T está en el denominador. ¿Cómo sube? Con el signo cambiado, ¿no? Sería T elevado a la menos 1. Listo, tenemos el análisis dimensional de la velocidad. Yo creo que así partiendo vamos a entender un poco más, ¿no? Ahora nos vamos a la aceleración. Ahora fíjate, un truco es que la velocidad ¿en qué se mide? En metros, digo en distancia sobre tiempo, y la distancia o la unidad es metros sobre segundos. Entonces con eso simplemente reemplazas L y una T mayúscula y también sale. Ahora, en la aceleración, la fórmula es velocidad sobre el tiempo. Igual lo que nos dice el análisis dimensional, dibujas llavecitas, pones una A de aceleración y vamos a igualar a la velocidad, pero dimensionalmente ya. ¿Cuál era la unidad de la velocidad? Acá tenemos L por T a la menos 1. Ya vamos a poner ya de frente para ahorrar tiempo. L por T a la menos 1. ¿Sí? Y abajo en el denominador nos está diciendo que tenemos que poner T. Entonces ya lo ponemos T mayúscula. ¿Qué nos dice la regla? Que no debe haber división y tampoco nada en el denominador. Todo se escribe con multiplicación. Entonces ponemos L, esta T va a subir con T menos 1 y T menos 1 por T menos 1 sería T menos 2. ¿Sí? Y ya tenemos el análisis dimensional de la aceleración. ¿Correcto? Ahora nosotros vamos a la fuerza. Es la ley de Newton, ¿no? Fama, fuma, firma, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer el análisis dimensional. Pones una llavecita y ponemos F dentro de la llave. ¿Qué nos quiere decir? Que es dimensional. Igualamos. La masa, ¿con qué se escribía? Con una M mayúscula. Entonces ponemos una M mayúscula. ¿Correcto? Y la dimensión de la aceleración que ya habíamos calculado anteriormente era L por T a la menos 2.
Y se dan cuenta, no necesitas memorizar nada. Simplemente, una vez que desarrollas así, ya sabes todo. Listo. Tenemos ya el de la fuerza. Ahora, si desconfiamos, vamos a ver aceleración. Si era L por T a la menos 2, retrocedemos y efectivamente es, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos calculado la fuerza? Porque también vamos a calcular el análisis dimensional del trabajo. Y el trabajo también nos está pidiendo la fuerza por la distancia. Entonces hacemos llavecita, el W. De estas llaves no sale que el pulso, ¿no? Entonces, F, ¿cuál era el análisis dimensional? Tú te acuerdas que era fuma, firma. Entonces, masa, la aceleración, por aceleración, ¿no? La aceleración era, aceleración es metros por segundo al cuadrado, allá rápido, tú craneas metros por segundo. Por lo tanto, es L, y como estaba en el denominador, por tiempo a la menos 2. Ahora, esta distancia tú escribes como L. Entonces pones L. Listo. Se puede organizar mucho mejor si la M se mantiene. M se mantiene. Y ahora fíjense acá. L por L nos va a dar L al cuadrado. Y esta T menos 2 se mantiene como T menos 2, ¿no? Como T a la menos 2. Entonces así de sencillo es calcular el análisis dimensional. Ahora, yo les pregunto, ¿alguien sabe la fórmula de la energía? Yo recuerdo que en mis tiempos me decían que hay energía potencial y también hay energía cinética. La potencial la escribían así. Y a nosotros nos enseñaron con la mnemotecnia de más galleta, huevo. Masa, gravedad y altura. Ahora fíjense, la masa, ¿cómo se representa? Ya vamos a hacer su análisis dimensional de la energía. Lo voy a poner simplemente una E, ¿ya? De energía. La masa se escribe como una M. La unidad de la gravedad es la misma que el de la aceleración, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner L por T a la menos 2, porque es metros sobre segundos al cuadrado. L por T a la menos 2, ¿correcto? Y el último, la altura. Hablar de altura, la unidad es metros. Entonces es como hablar de distancia. Por lo tanto, ponemos L. Y fíjense qué maravillosidad nos da. M por L por T a la menos 2. Pero L también está, mira, L por L al cuadrado, ¿no es cierto? Y fíjense, ¿se parece o no al del trabajo? Se parece, pues no, mira, M, L al cuadrado, L al cuadrado. Ya, a ver, me dice que nos ha quitado el de 40 minutos, creo que nos vamos a poder quedar un poquito más. Entonces seguimos. Se parecen, entonces ahí viene la segunda regla que nos da el análisis dimensional. Pueden haber dos o más fórmulas que se parezcan en su dimensión, ¿sí? Entonces ya tenemos el trabajo, que acá está M por L al cuadrado por T a la menos 2. Ahora nos vamos a la potencia. La potencia también, la potencia se puede escribir en un sinfín de fórmulas. ¿Por qué? Porque el trabajo es fuerza por distancia. En vez de poner W, puedo poner F por D sobre T. ¿Sí me entienden eso? Y etcétera, ¿no? Pero esta es la más simplificada. Entonces vamos a hacer el análisis dimensional, que va a ser P, llavecita. Ahora, nosotros hemos calculado anteriormente el análisis dimensional del trabajo que nos dio, que es fuerza por distancia. Entonces es M por L al cuadrado por T a la menos 2. ¿Sí? Y fíjense, el trabajo, acá está M por L al cuadrado por T a la menos 2. ¿Correcto? Y T, pues, es una T nada más, una T mayúscula dimensionalmente. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la ley? Que no debe haber divisiones, no debe existir fracciones. Por lo tanto, a ver un momentito, hay un mensaje.
Ya, seguimos, ya hay una recomendación. Entonces, escribimos m por l al cuadrado por t. Como va a subir con signo cambiado, t menos 2 por t a la menos 1. A ver, me dicen que no se escucha, ¿de verdad no se escucha? Hola. ¿Alguien que confirme si se escucha o no? Sí se escucha, profesor. ¿Sí se escucha? Sí. Entonces seguimos, ¿ya? Seguimos. Me están diciendo que no se escucha. Ya, seguimos. Para aquellos que no escuchan, tal vez tienen que activar su aceptación pues, del micro, ¿no? Listo, entonces ponemos t a la menos 2, pero con este t que va a subir, se va a convertir t a la menos 3. ¿Correcto? Y ahí se queda. Entonces ya tenemos el análisis dimensional de la potencia. Ahora nos vamos al área. Tú sabes que el área es metros cuadrados, ¿no? Centímetros cuadrados, etc. Entonces el área dimensionalmente se va a calcular. Tienes que poner la llavecita. Ponemos A, llavecita, que va a ser igual a la longitud. ¿Y cómo se escribe longitud dimensionalmente? Como una L, multiplicado por otra L. Por lo tanto, L por L nos va a dar L al cuadrado. Y así se queda este análisis de esta dimensión. Nos vamos al volumen. El volumen es centímetros cúbicos, metros cúbicos, etcétera, ¿no? Entonces ponemos su análisis dimensional, llavecita V, cerramos. La longitud es una L, la otra longitud otra L y la tercera también otra L. Por lo tanto, L por L por L es L al cubo. Y este es el análisis dimensional del volumen. ¿Correcto? Pasamos a la presión. La presión también se escribe, hay un montón de fórmulas, pero la que más nos va a facilitar es la presión sobre la fuerza que se ejerce en un determinado área. Es fuerza sobre área. Nosotros ya teníamos el análisis dimensional de la fuerza. Tenemos llavecita P. La fuerza, ¿cómo la escribíamos? Como fuma, fama, firma. Entonces tú rápido, sin necesidad de regresar, dices fuma, fama, firma. Entonces es M. Y la aceleración es metros por segundo. Por lo tanto, L por T. Y como no puede haber nada en denominador, T a la menos 2. Y así de rápido. Si desconfías de ti mismo, vuelves a la fuerza. Es M por L por T a la menos 2. Volvemos a presión. M por L por T a la menos 2. Entonces lo hemos hecho bien. Ahora el área. El área es metros cuadrados, centímetros cuadrados. Por lo tanto, es L al cuadrado. Entonces, no debe haber nada en el denominador. No hay divisiones. Todo es multiplicación. Por lo tanto, sería M por L. Ahora acá tenemos un 1. Y este sube con signo cambiado. Menos, no. 1 menos 2 nos daría menos 1. Entonces se queda con exponente menos 1. Y t a la menos 2 se queda con t a la menos 2. ¿Ya? Uy, ese 2 está muy horrible. Lo vamos a arreglar. T a la menos 2. Correcto. Ahí está el análisis dimensional de la presión. Ahora, por último, nos vamos a la densidad. La densidad es mucho más sencillo. Ponemos el análisis dimensional, llavecita, una D. Y ponemos la masa, se escribe con una letra M. Y el volumen, ¿tú te recuerdas? Litros, pero no es litros, sino es centímetros cúbicos, metros cúbicos. Por lo tanto, es L al cubo. ¿Cómo se escribiría esto? Dice borrado. A ver, ¿cómo se escribe esto? Como M por L al cubo. ¿Sí? Y listo, tenemos el análisis dimensional de la velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, potencia, área, etcétera, ¿no?